Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Es martes 31 de mayo del año 2016. Estamos arrancando el segundo día de esta semana productiva, prácticamente a las puertas ya del sexto mes del año. Y con esto, pues el día de mañana programada la plenaria extraordinaria para que el presidente de la República llegue a la Asamblea Legislativa, como está establecido ya por la Constitución de la República, a dar su discurso de 2 años de gestión. Aparentemente todo está preparado y la expectativa se centra en qué es lo que el presidente vaya a decir en este discurso de rendición de cuentas a la ciudadanía. Hemos estado repitiendo hasta la saciedad que hay un avance significativo en el tema de la violencia y la criminalidad. Aparentemente las medidas extraordinarias adoptadas pues han dado el resultado, y la represión en contra de los grupos criminales también están dando resultados. Pero ojo, el hecho de que se muera un salvadoreño por la violencia y la criminalidad es motivo para que nos preocupemos. Es decir, no es posible que vivamos acostumbrados a creer que esto es natural. Esto no es normal, esto es anormal, se sale de los esquemas básicos de una sociedad sana. Pero bueno, Arena hizo su evaluación el día de ayer y parecía claro que pues hicieran cuestionamientos más que reconocimientos del gobierno. Y esto era de esperarse sobre la base de que el principal partido de oposición ya ha venido señalando una serie de errores. El balance es general de Alianza Republicana Nacionalista, principal partido de oposición, de los 7 años, no de los 2 años del presidente Salvador Sánchez Serén, y vamos a tratar esta mañana de ir desglosando con representantes de la sociedad civil efectivamente la visión sobre esto. Fíjense ustedes, violencia y criminalidad, haciendo un análisis, violencia y criminalidad bajos niveles de crecimiento. Pero hay algo que parece ser nadie habla, o por lo menos se quiere barrer debajo de la alfombra, es el tema de la corrupción. Y hay quienes consideran que si no se arregla el tema de la corrupción, muy difícil el país pueda entrar en una dinámica de crecimiento, amén de que pues venimos de un crecimiento negativo de -3, entiendo, y se logró el año pasado crecer a 2.5 y la expectativa pudiera ser superior este año. Pero hay un ancla, esa ancla se llama la corrupción, que no deja que la sociedad prospere, crezca, y eso es más perjudicial todavía que la misma violencia y la criminalidad, pero además que los índices bajos de crecimiento de la economía. Por favor, le pido que me acompañe para este recorrido y este análisis esta mañana con personas que están autorizadísimas para poder hacerlo y que desde su perspectiva, desde su trinchera, están tratando de cambiar el país. Bueno, hay algunos valladares, pero esto es resultado de que pues, para algunos esto es normal y para otros no. Esto se debe romper, estos círculos viciosos se deben de romper. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. El martes 31 de mayo del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias a usted que está en sintonía de esta señal que se origina desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Para mí es un gusto poder servirle desde esta tribuna y le doy la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Es un gusto para mí saludarlo, tenía días de no verlo por este espacio, al señor Paul Steiner, que es fundador del movimiento Democracia Limpia y también empresario de los valorudos todavía en este país. De los pocos que quedan. De los pocos que quedan. Buenos días, Paul, y bienvenido. Te agradezco de verdad la deferencia a participar en el programa. Gracias por la invitación, Nathan. Es un gran placer estar aquí. Fuiste uno de los medios que nos abrió las puertas desde el inicio del movimiento y siempre agradeceremos eso. Estamos a la orden. Y ojo, firmante también del la movimiento. Petición, sí, definitivamente. Al presidente de la República. Son de esas cosas buenas que uno no puede decir no, porque creo que el país debe ir transformándose, la misma sociedad comprometiéndose. No sé por qué la sociedad en este momento está como pasiva, apagada, viendo nada más que las cosas suceden. Ustedes con el movimiento Democracia Limpia han podido percibir que a pesar de que han tratado de empujar esta carreta, las convocatorias han sido muy difíciles. Mucha gente que no quiere
participar o que viven en la comunidad y dicen, pues si yo no como, no trabajo, ¿para qué me meto? Hay que los políticos arreglen sus problemas, ¿verdad? Hay muchos que estamos demasiado ocupados sobreviviendo como para meternos en otra cosa. Definitivamente, así es. Esta mañana también con nosotros, ex firmante de los acuerdos de paz, ex comandante del FMLN, educador, catedrático y también articulista, Roberto Cañas. Bienvenido, Roberto, un gusto saludarte. Igualmente, Natán, y gracias también, saludo a Paul por invitarme a este programa. Claro, vamos a hablar así, de sí. Claro, hoy sobre temas de interés nacional. Sí, y fíjense que es importante decir, en honor a la transparencia, que tu ex compañero de armas, Facundo Guardado, estaba supuesto a venir también, ya nos había confirmado desde la mañana de ayer y nosotros lo promovimos en redes sociales y hoy aparentemente una indigestión estomacal no le permite venir. Ojalá no sea el viejo truco, ¿va? Todos nos enfermamos del estómago cuando no queremos ir a trabajar, ojalá que a Facundo no le haya pasado eso, el hecho de no querer venir a participar con ustedes en esta tribuna. Yo creo que Facundo no es mentiroso. Dada su trayectoria, yo lo dudo mucho. Y hay que partir de la buena fe. Sí, claro. Uno parte de que las personas no intentan engañarlo a uno, sino que dicen la verdad. Y le deseamos a Facundo que, se recupere ese malestar muy pronto. Sí, claro. Déjenme nada más recordar el Twitter, @elinformantex, es la cuenta en la que vamos a interactuar con ustedes, @TVO Hablemos Claro, sin la voz al final, y la cuenta de este servidor, @JNatanBakis. Por favor, recuerde el segmento de opinión ciudadana, utilícelo, es para ustedes y es el único programa que le permite poder interactuar. No filtramos llamadas, pero obviamente hagamos nuestros comentarios, por supuesto, dentro del marco de la tolerancia y el respeto. No nos podemos convertir en esta tribuna tampoco en generadores y multiplicadores de violencia. Eso no debe ser de esa manera. Bueno, por otro lado, les recuerdo que, por cierto, los números 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Y les recuerdo que estamos en 4 canales a nivel nacional, en todo el territorio nacional, cualquier punto de la República, usted nos puede llamar. Y también suscríbase, por favor, a nuestro canal de YouTube, por favor. Si se perdió alguna de las entrevistas, pues ahí va y la busca y la veo completamente. También las estamos compartiendo en las redes sociales. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, por supuesto, y que se están suscribiendo. Ya son varios, ya son más de un centenar que están suscritos ahí en el canal de YouTube. Lo agradecemos porque la gente está muy interesada, siguiendo muy de cerca la entrevista a Hablemos Claro. Estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos, vaya y búsquele. Ayer conversábamos con el alcalde de San Antonio del Mosco y él nos daba su apreciación alrededor de este megaproyecto que se está desarrollando allá. Hacía algunas consideraciones, inclusive algunos reclamos, pedidos al gobierno central, a la administración de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, para poder seguir empujando este proyecto que está rodeado de una situación delicada, de vicios, de posible corrupción, de un pago que se le hizo a esta empresa. Pero bueno, a esta empresa que la había construido teniendo un proyecto llave en mano, entonces va a encontrar un breve resumen de la plática que tuvimos ayer con el señor alcalde del municipio de San Antonio del Mosco, un municipio pobre que está por debajo de la línea de la pobreza, con apenas 8,000 habitantes y que pues necesita el apoyo, necesita el desarrollo, necesita posibilidades para que esos ciudadanos puedan salir adelante. Y de eso de lo que se trató la plática ayer, para poder conocer un poco en perspectiva qué es lo que está ocurriendo con esa particular zona del territorio nacional. Bien, fíjense que hoy, Paul, me topaba con uno de los principales periódicos, me topaba con un estudio de precisamente la introducción que yo hacía, ¿verdad? Un tema es, y vamos a hablarlo, pues, por supuesto, un tema es la inseguridad, los altos niveles de violencia y criminalidad, que nadie con 4 dedos de frente va a ir a invertir a un país donde no hay seguridad, tampoco donde no hay reglas claras, ¿verdad? Y donde las reglas te las cambian a cada momento. Esa inseguridad jurídica no les gusta a los empresarios en el exterior y dicen, no, yo qué voy a ir a hacer ahí si ahí viven toda la vida en problemados y nunca se ponen de acuerdo. Pero más allá de todo eso, y este es lo principal que debemos de entender esta mañana, es el tema de este sondeo de opinión que ha ido desarrollando en etapas el periódico Diario de Hoy. Hoy dice, hombres son los más preocupados por la corrupción. Y fíjate, Paul, preguntan, ¿cuál de los siguientes retos que enfrenta el país
desde su punto de vista es el que debe combatirse como prioridad nacional. Hombres dicen corrupción 42.2%, mujeres 51.5%, crimen y violencia 40.4% y desempleo 9.1%. En el lado de las mujeres la corrupción 26.6% y el desempleo 16.2%. Fíjate lo que estoy diciendo yo esta mañana. Aunque las encuestas son fotografías del momento, aquí está claro cómo establecido las prioridades que tiene la población y lo que en su mente a la hora de hacerle una pregunta se viene y le dice qué es lo que el desafío que debe combatir, que debe de solucionar más el gobierno central y las autoridades. La corrupción, casi la mitad en el caso de los hombres y más de la mitad en el caso de las mujeres. ¿Qué te hace pensar esto a ustedes como representantes de una organización que están casi que todos los días poniendo el dedo en la llaga en referencia a los temas que tienen que ver con el combate de la corrupción en el país? Bienvenido, Paul. Gracias. Pues corroboro, es más, subrayo y refuerzo el mensaje de ese estudio porque lo estoy viendo yo todos los días. No estoy totalmente de acuerdo con las edades de 34 para arriba siendo los que más piensan de esa manera, ya que mucho del tiempo que yo paso en la semana es hablando con jóvenes de universidades. Porque según el estudio, de gente de 35 a 54 años es la más preocupada de esto. Eso es lo que están diciendo en ese estudio, pero fíjate que las encuestas se basan en estadísticas. Estadísticas uno las puede ir moldeando para lograr diferentes resultados y a veces le salen a unos resultados inesperados en las estadísticas. Pero solo para darte un ejemplo, el miércoles de la semana pasada yo estaba en la Universidad de El Salvador, hablando con, creo que eran casi 200 estudiantes de la Escuela de Ingeniería. Yo no creo que ninguno estaba en desacuerdo con el hecho de que la causa de mucho del problema que tenemos, tanto de inseguridad como de problemas institucionales en el país, es por la corrupción. Y todititos estaban más que de acuerdo con el planteamiento del Movimiento Ciudadano, Democracia Limpia, que los que han causado ese problema de la corrupción son la partidocracia. No me refiero a los partidos, sino que a las cúpulas oscuras que se han tomado los partidos. Gente que no han sido votados, no son transparentes, están intereses en manipular las instituciones para sus propios beneficios. La gente está clara, ya sabemos de lo que padecemos. El problema es que estamos amolados. Por eso tú preguntabas por qué la gente no se mueve, por qué no hacen nada. Hay 3 estados según los psicólogos: inspiración, razonamiento y acción. Y yo creo que muchos todavía estamos en El Salvador en el paso de razonamiento. Todos estamos indignados, todos estamos inspiradísimos de que esto realmente es lo peor que nos puede pasar. Pero nadie se atreve a tomar acción. Estamos demasiado ocupados sobreviviendo. Sí. Fíjate, pero eso es importante porque el planteamiento que tú haces es que todos los problemas que tiene el país se desprenden del tema de la partidocracia y de la corrupción que no se combate. Por eso te pregunto, en estos 2 años que se cumplen precisamente mañana, cuando el presidente vaya a la Asamblea Nacional a leer su discurso de 2 años de gestión, ¿es la corrupción entonces el problema principal que tú crees que se debe combatir? Y te lo pregunto también, ¿crees que se está haciendo lo suficiente desde el gobierno central para combatir la corrupción? No, para nada. Perdón, sí a la primera pregunta y no para nada a la segunda. La corrupción no es del FMLN. La corrupción viene desde hace mucho tiempo. La ha continuado el FMLN en gobierno. Tampoco son 2 años de administración, son 7. Creo que... Tú te acoplas al periodo del que hace referencia Arena. Pero es que mira quién maneja el gobierno. Creo que es como el 90% de los ministros que tenemos hoy estaban en la administración anterior. O sea, la continuidad es lo que marca estos últimos 2 años. Gracias a Dios, no la continuidad de la confrontación que nos daba el expresidente Mauricio Funes. Sí. Yo creo que ese le bajó un tono a la política en el país de una manera
que nos dejó a todos totalmente hartos de ese estilo de gobierno. Sin embargo, tenemos ahora un problema que las políticas son inexistentes de visión. Yo no la veo. Yo lo único que veo es una continuidad de básicamente estarse inventando el gobierno a medida que van pasando las cosas. Creo que don Roberto lo llamaba a ser bomberos y la verdad es que es cierto. Sí. O sea, tenemos un problema de que si lo que estamos haciendo es nada más apagando las llamas, se nos acaban las manos para poner manos sobre las llamas, porque se nos acaban aquí, sale otra por allá, levantamos aquí, sube esta otra vez. El problema fundamental que tenemos en el país, la razón por la cual los gobiernos de Arena no funcionaron, la razón por la cual ni siquiera el de Duarte y gobiernos previos funcionaron, y la razón por la cual el gobierno del FMLN, tanto anterior como actual, no están funcionando, es porque hay una fundación socavada. Cualquier arquitecto te dice, le puedes poner los pisos que tú querrás al edificio, pero si la fundación está socavada, se te van a caer. Y aquí tenemos un problema de fundación basado en 4 valores que están totalmente destruidos por parte de la partidocracia: integridad, libertad, equidad y solidaridad. Si no comenzamos a reparar esa fundación, no importa cuál gobierno pongas, con qué ideología y con qué sistema económico quieran gobernar, se va a caer el edificio otra vez porque la fundación está socavada. Entonces, necesitamos reconstruir nuestra sociedad basada en una fundación de 4 valores sencillos. Y alguien con el que estaba hablando, además, Facundo me decía en una charla que estábamos teniendo, pero eso suena como los 3 valores de la Revolución Francesa. Así que si nos montamos a ver todas las revoluciones que han habido, todas se basan en esos valores: integridad, libertad, equidad y solidaridad. Sí, pero bueno, Roberto, tú vienes de una revolución, o al menos así se le vendió a la sociedad salvadoreña. Ustedes estuvieron dentro de una revolución, y desde el punto de vista de Paul, a esa revolución le hacen falta esos elementos que él menciona. Bueno, ¿por qué? ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Paul? Bueno, Paul ha hablado largamente ya acerca de cómo él entiende la problemática del país. En primer lugar, el principal problema del país no es la corrupción. El principal problema del país es la desigualdad social, la exclusión y la pobreza. Esos son los aspectos que dificultan el desarrollo del país. ¿Y en qué término deja la corrupción? La corrupción es un aspecto, digamos, que está presente, pero no es el problema fundamental. Además, luego voy a empezar a precisar, porque conceptualmente no está muy desarrollado lo que entendemos cuando hablamos de corrupción. Pero déjame terminar la idea de a dónde radica la problemática fundamental del país. Este es un país que está inserto en un continente que es el continente más desigual del mundo. Es decir, aquí en El Salvador hay un grupo de personas que acumulan mucha riqueza y muchos ingresos, y una gran cantidad de la población que tiene muy poco o no tiene nada. Esa es la base de que la gente, al tener esa situación de desigualdad tan pronunciada, pues busca en otro país las oportunidades que aquí no encuentra. La exclusión en todos los ámbitos de la vida social, hay muchas personas que están excluidas de salud de calidad, de educación de calidad, de acceso a las nuevas tecnologías, de posibilidades de desarrollo humano. La exclusión es una seña de identidad de esta sociedad. Y la pobreza, pues que no solamente es una pobreza de ingresos, aquí hay pobreza también de falta de participación política, hay pobreza porque no tienes la posibilidad de tener un desarrollo humano completo. Ahora, ¿qué dificultades hay cuando se habla de corrupción? Hay un problema conceptual. Cuando se define la corrupción, muchos entienden que corrupción es el aprovechamiento particular de recursos públicos. Es decir, ese nivel de corrupción está desde la persona que se lleva una engrapadora a su casa o una resma de papel para sus hijos, o le da la computadora de la oficina pública a sus pequeños para que lo ocupen para sus estudios, pues ahí hay un elemento de corrupción porque está usando
o el funcionario público que envía al motorista a traer a sus hijos en un carro del gobierno, con gasolina del gobierno, con un motorista pagado por el gobierno. Esa es corrupción. Pero la corrupción no es solamente el uso privado de los recursos públicos. Corrupción es cuando un empresario, para agilizar los trámites de cualquier tipo con el gobierno, entrega una cantidad de dinero a un funcionario para que estos permisos... En la calle, cuando te quiere imponer una multa un policía, lo sobornas y te acepta el soborno, esa es corrupción también. Y entonces la corrupción, para que exista, necesitan dos. Aquella persona que, utilizando recursos económicos o de otro tipo, por eso vemos que es muy común en las fiestas de fin de año que los proveedores a los encargados de compras de las grandes, porque el Estado es un gran consumidor, sí, le entregan hasta un vehículo, le pueden entregar, porque las compras que hace el gobierno son muy grandes. O los proyectos, megaproyectos de un gobierno, en el cual está ya es un estatuto que el 10% para que le asignen un proyecto a una empresa, el 10% se lo tienen que dar al empresario, el empresario se lo tiene que dar, perdón, al encargado del gobierno de asignar ese proyecto. Entonces, es muy restringido hablar que corrupción es el enriquecimiento ilícito. Ciertamente hay funcionarios públicos que han aumentado su patrimonio exponencialmente como resultado de apropiarse de recursos públicos. Eso no tiene ninguna discusión, pero es muy limitado, es muy reductivo el pensar que corrupción es solamente alguien que llega al gobierno y se apropia de los recursos públicos. Es mucho más que eso. A ver, Paul, no te veo tan... No, y quiero aplaudir esa definición, porque es sumamente importante que reconozcamos. Pero es que fíjate que yo veo a Roberto que está colocando el tema de la corrupción como en un tercero o cuarto lugar de los problemas que más sentidos que necesita resolverse en el país. Déjame ir a ese punto. Y él pone en el primero la desigualdad, pero tú lo pusiste a la inversa. En el primero la corrupción, y resultado de la corrupción, todos los demás problemas vienen por añadidura. Totalmente. Sin embargo, déjame comenzar aplaudiendo esa definición de la corrupción, porque lo único que hemos visto, y esto refleja también el trabajo de los últimos 7 años de gobierno del FMLN, supuestamente luchando por la transparencia y contra la corrupción. Hasta la fecha, lo único que hemos visto es un ataque por parte de la Sala de lo Constitucional, la sección de probidad dirigida por la Corte Suprema de Justicia hacia el enriquecimiento ilícito. Cuando nosotros metimos la pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa el año pasado en noviembre, el 12 de noviembre, junto con Ramón Villalta del ISD, fuimos a presentar esta pieza de correspondencia, pidiendo que la corrupción, los delitos de corrupción y delincuencia económica, ahí está evasión, etcétera, no prescriban y que tengan un efecto retroactivo. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque lo único que nosotros relacionamos en nuestro globo frontal, cuando hablamos de corrupción, el funcionario que ahora tiene una mansión de 10 millones. No solo es eso. Hay más de 33 otros delitos en el Código Penal, y faltan más que no están en el Código Penal, relacionados a la corrupción. Nepotismo, clientelismo, tráfico de influencias, peculado, un gran montón más. Ahora, el daño al patrimonio del Estado es muchísimo mayor de esos 33 delitos que del enriquecimiento ilícito. Llamemos el enriquecimiento ilícito la evidencia del comisionista. El sitio web Global Financial Integrity mide el tráfico ilícito, el movimiento ilícito de fondos en países por todo el mundo. Estima que El Salvador, desde el año 2004 hasta el año 2013, más de 17.500 millones de dólares, voy a repetir el número porque es grande, 17.500 millones de dólares se ha perdido, no solo del patrimonio del Estado, sino que de la economía. Pero perdóname, entonces, solo déjame terminar ese punto. Ajá, por favor, porque sí creo que tú mismo estás siendo víctima de tus palabras. Déjame solo terminar ese punto. 17.500 millones de dólares de flujos ilícitos
se han desaparecido de la economía salvadoreña. Eso es mayor que la deuda nacional. Ahora, mira, hay una cosa, Natán, y Paul lo debe comprender. La dificultad que tiene que tome vuelo un planteamiento organizativo alrededor de la lucha en contra de la corrupción es que no conecta con la inmediatez de la cotidianidad de las personas. Es decir, la corrupción es un punto de una abstracción para una persona que tiene una preocupación de que al salir de la casa y al subirse al bus no le roben el celular. O lo vayan a matar. O lo vayan a matar, o que sus hijos no lleguen bien de la escuela, o que tenga empleo o no. Entonces, hacer como el eje articulador de toda la problemática del país la corrupción es un sofisma, es algo que parece como correcto, pero no es real, no es cierto. Ahí no estoy de acuerdo yo. Y tenemos todo el derecho a disentir. Eso, por supuesto, es la esencia de la democracia. Pero déjame terminar. Sí, claro, termina tu idea. Paul ha hablado porque quiero largo. preguntarle algo a Paul, que es importantísimo también, porque creo que es necesario que aclare el concepto. Porque ellos hablan, fíjate bien, de corrupción basada en la partidocracia. Pero está reconociendo, como tú lo dices, que no solo son quienes son parte de los partidos políticos los que están aquí repartiéndose con la cuchara más grande, ¿verdad? Y voy a decir una cosa. Fíjate que si lo quieres ver históricamente, la conformación de la República Cafetalera fue cuando grupos de terratenientes, aprovechándose de su presencia en el aparato estatal, aprobaron leyes como la Ley de Extinción de Ejidos y Tierras Comunales. Estoy hablando de la última etapa del siglo XIX, 1881. Se decreta la Ley de Extinción de Ejidos y Tierras Comunales y empieza una política de creación de la hacienda cafetalera como la unidad productiva. Entonces, la historia de cómo se ha usado el aparato del Estado para el enriquecimiento de personas particulares, hay que verla, si quieres, desde los antecedentes de la historia más reciente, desde finales del siglo XIX. Entonces, ahí está la raíz, es decir, este sistema es un sistema basado en la desigualdad, es decir, hay un grupo de personas que se apropian de la riqueza y los ingresos del país, y hay una gran cantidad de personas que no tienen nada. Entonces, por eso digo yo que, por supuesto, que es parte de la cultura nacional, de las creencias, de las costumbres, de las tradiciones, evitar que se usen de manera privada los recursos públicos. Pero eso no quiere decir, y con esto termino, que toda la lógica, y por eso no tiene impacto, porque la gente dice, bueno, ¿y en qué medida a mí me resuelve en mi cotidianidad estar hablando de luchar contra la corrupción si mi problema no es ese? Mi problema es la sobrevivencia. ¿Qué es lo que tú no estás de acuerdo, verdad? Pues exactamente. Si tú ves el reporte multidimensional de pobreza por la PNUD del año pasado, que ya fue adoptado por El Salvador y acordado por el DIGESTIC, 5 categorías de dimensiones de pobreza: educación, salud, calidad de hábitat, seguridad, etcétera. Casi que las 5 garantías que está obligado el Estado a entregarle a la ciudadanía, que solo las voy a repetir para que todos nos recordemos, en la Constitución está bien claro. Estamos hablando de la cultura, la salud, la libertad, el bienestar económico y la seguridad social. Y todo eso que tiene que ver con la corrupción. Déjeme terminar, por favor. Sí, porque es el punto. La razón por la cual esas no se están entregando, ¿qué es lo que está causando esa desigualdad? No estoy en desacuerdo que hay desigualdad, pero es un síntoma, es un resultado de ese yugo institucional que la partidocracia, a través de su corrupción, está haciendo. Ese yugo institucional desvía el bien común de entregar esas 5 garantías al ciudadano y desvía el patrimonio del Estado y el recurso del Estado hacia sus bienes, sus intereses partidarios y financieros. Ahora, si nosotros nos remontamos, podemos irnos hasta la independencia del país, porque ahí comenzaron los primeros feudos criollos, reemplazando los feudos españoles. Pero solo remontémonos a un documento que usted mismo firmó, don Roberto, en 1992. Ese fue la inauguración de un nuevo feudo en el país. Y básicamente se dejó de estar luchando con balas y se comenzó a estar luchando con una opresión política. Creó un nuevo miembro de la partidocracia y esa partidocracia se ha ido volviendo más sólida desde entonces. Sin embargo, ha mutado.
Y aquí es con esa mutación que nos está pegando en el día a día. Primero tenemos una situación donde esa partidocracia se ha mutado en dos partes. La partidocracia criminal, que tiene nombre y apellido, se llama el Grupo de Familia. Controla los enlaces con el Cartel de los Soles de Sudamérica, Sinaloa y Zetas de México. La mafia rusa está representada aquí en ese grupo. Están los 3 carteles de El Salvador, Perrones, Caminito y Texas. Están las 3 maras coordinadas, han infiltrado el Estado y ese es el grupo que está causando la inseguridad ciudadana que todos estamos viviendo. Si usted quiere hablar de cotidianidad, ahí hay un problema fundamental. Luego está la partidocracia política, que es la que tiene el yugo del Estado. Hay muchos integrantes protagonistas que se comparten entre los dos y ahí están desviando los recursos del Estado. Por eso es que hemos causado, a través de esa partidocracia y esa corrupción, el hecho de que hay una desigualdad, un bajo nivel educacional, hay una falta de infraestructura en el país, hay una falta de estructura de salud, etcétera. Podemos seguir. A ver, es que ahí está, Roberto. Ahí está el sofisma, ahí está el error. O sea, cualquier análisis plantea de que las posibilidades de sacar adelante el país pasan por la inversión. Entonces, ¿quiénes pueden invertir? Son los empresarios, pues son los que han acumulado riqueza que la tienen que poner en función de crear empleo, porque la producción es la que genera empleo, genera salario, genera consumo, al tener las personas más ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la lógica del capital, la lógica del empresario es la búsqueda de la máxima ganancia. Y entonces el empresario no le interesa, ellos mismos lo plantean que no tiene patria el capital y van a ir a invertir sus capitales donde las posibilidades de rentabilidad de la inversión sean mayor. Entonces, ¿por qué no invierten en el país? Porque tienen más rentabilidad en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, en Guatemala, etcétera. Y entonces, en la medida que los empresarios no hagan un compromiso de país, de invertir para sacar adelante El Salvador, no es posible, no es viable este país, no es un problema. Sí, ciertamente hay un problema de delincuencia, hay un problema de grupos criminales que están actuando, pero el problema de fondo es que hay que hacer productivo este país y para que exista producción debe haber inversión, eso número uno. Y en segundo lugar, para que el Estado tenga ingresos, tiene que pagarse impuestos. En cualquier país del mundo, la fuente primaria de obtención de ingresos del Estado son los impuestos. Y lo que sucede es que en El Salvador es una estructura tributaria totalmente regresiva, es decir, aquí no los que tienen más riqueza y más ingresos son los que pagan más impuestos. Aquí somos los que tenemos menos riqueza y menos ingresos los que pagamos más impuestos. La fuente primaria de obtención de ingresos del Estado son los impuestos indirectos. Entonces empecemos a hablar claro, hablemos las cosas como son. Este país no va a salir adelante mientras no exista un aumento del crecimiento de la economía. Y para que crezca la economía debe haber inversión. Y los que tienen que hacer inversión privada son dos. La inversión privada que es nacional son los empresarios salvadoreños que deben de tener esa visión de país. Por supuesto hay algunos, porque yo puedo afirmar... ¿Y a dónde deja, Roberto, el discurso de los empresarios en donde dicen esto? Bueno, y si mis impuestos están siendo mal utilizados porque los funcionarios públicos a los que se refiere Paul se lo están clavando y echándosela a la bolsa, ¿y yo por qué les tengo que seguir pagando más impuestos? ¿O por qué tengo que seguir invirtiendo más en este país? Ese es buen punto. Es decir, hay 4 cosas que son básicas para que el empresario se sienta animado a pagar impuestos. Exacto. Debe de pagarlos. El que tiene más ingresos y más salarios aquí, en Noruega, en Estados Unidos, en Inglaterra, paga más impuestos. Aquí es tabú, por ejemplo, hablar del impuesto predial. No ha aceptado los sectores económicamente poderosos del país pagar ese impuesto. Pero vamos a las cosas que se argumentan para no pagar impuestos. Uno, es cierto que si no hay transparencia no es posible pensar
de que la gente se anime a pagar impuestos, porque dice, yo pago impuestos y no sé en qué es. ¿Y en dónde están los impuestos? ¿Dónde se ven los impuestos? ¿Dónde está el dinero? Número 2, no hay rendición de cuentas. Es decir, hay un dinero, no se sabe cuánto se gastó, en qué se gastó, si fue adecuada la inversión o no. No hay austeridad. Entonces, si no hay austeridad, si no hay rendición de cuentas, si no hay transparencia y no hay cero tolerancia a la corrupción, no puede haber confianza para pagar impuestos. Eso no tiene ninguna discusión. Pero el punto de partida es que aquí debe haber un acuerdo de país en el cual, que no se logró en los acuerdos de paz, en el cual, y hay empresarios que lo deben de entender así porque no se pueden echar en la espalda los 90 supermercados que tienen invertidos aquí, o no se pueden echar en la espalda Plaza Mundo o grandes estructuras, centros comerciales o centros habitacionales, que no se pueden poner en la espalda y llevárselos, pues. Esos sectores que tienen grandes desarrollos o comerciales o habitacionales o inversiones de otro tipo, deben de entender que no hay de otra manera. Aquí hay que hacer un pacto fiscal que permita, por el lado del ingreso, que los que tenga que ser progresivo, y progresivo significa que el que tenga más, pague más. Claro, y ahí viene en un acápite que hay que poner obviamente el de la corrupción, ciertamente, eso no tiene discusión, pero lo de fondo, lo central, es que aquí tenemos que hablar claro de que mientras no exista un incremento en la inversión, que aumente la producción y que aumente el empleo y que aumente el consumo y que toda la actividad económica se dinamice, no va a sacar adelante el país. En conclusión, lo que está diciendo Roberto Cañas es que los empresarios son los responsables de todos los problemas que suceden en este país. O sea, porque los empresarios están criticando al gobierno, pero también no están comprometidos uno. Y tiene algo de razón en este sentido. Empresario que elude y evade es corrupto. Porque tiene que pagar sus impuestos, pues. Pero si buscan todos los subterfugios legales para no hacerlo, ahí ya estamos viendo una situación que es lo que le están criticando en la hacienda pública. Pero a ver, el planteamiento es ese, que debe haber un compromiso primero de los empresarios antes de pensar en transparencia, en corrupción y en austeridad. En Inglaterra hay un dicho que dice que el cliente que no le gusta tu producto o tu servicio vota con los pies, se va. Lo que estamos viendo en relación a la falta de inversión, es más, no solo la falta de inversión, la misma ciudadanía, el éxodo que tenemos de gente que se va para el norte. La gente está votando con los pies, se están yendo, los empresarios se están yendo, están buscando por otro lado. Ahora, si a mí me duele el brazo, mi decisión de curarme el problema no es volarme el brazo, es identificar qué me está causando el dolor. Podría ser el corazón, que me está causando el dolor en el brazo izquierdo. Pero no me voy a volar el corazón por esa misma razón. Es posible que mi problema haya comenzado en una vena y sea la grasa en la sangre la que me está causando ese problema. Y lo voy a tratar en base a la causa del problema, no en base a los síntomas. A ver, aterrizame la idea. Sí, porque esa figura está un poco abstracta. Ajá. Bueno, déjeme concretizárselo un poquitito. Por favor. Si mi problema es que me duele la desigualdad, me duele la injusticia tributaria, me duele el desvío de los recursos del Estado hacia intereses particulares. Que no hay austeridad. Entonces, yo necesito encontrar cuál es la causa de eso. Uh-huh. Y el planteamiento que el Movimiento Ciudadano Democracia Limpia ha hecho, junto con muchas otras organizaciones, es que la verdadera causa de todos esos males es la corrupción causada por la partidocracia. Tenemos que ir con el verdadero cáncer que nos está matando, no con los síntomas que nos está produciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo que es necesaria la inversión. Yo estoy totalmente de acuerdo que es necesaria la educación, la salud, un estilo de manejo de gobierno transparente, rindiendo cuentas de verdad, no dando paja en base a lo que quiere decir. Pero ¿cómo se va a lograr eso si no se ha arreglado todos los intereses particulares que están detrás de los gobiernos? Aquí nadie se salva,
Tenemos gobiernos no transparentes, cuyo fin no es el bien común, y oposición buscando sacarle réditos para lograr el poder ellos y así mantener ese mismo esquema para sus beneficios personales. ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda la ciudadanía? Somos 6.5 millones de salvadoreños por ahí aquí en El Salvador, más otros 3,5 en Estados Unidos y fuera del país. Cada año ese número fuera del país está creciendo porque tenemos un éxodo de gente. Los mejores que se nos están yendo son los jóvenes. Más del 60% de los que se van, porque ya no aguantan aquí, son jóvenes. Es el futuro del país. Pero ¿por qué se van? Porque no hay oportunidades aquí, porque este país es un expulsor de su población. Gracias. Porque la característica de la estructura económica es incapaz de absorber toda la oferta de trabajo. Hay que crear 60,000 empleos y no hay capacidad de creación de 60,000 empleos al año. Yo creo que la figura que ayuda a entender la realidad del país es un barco. Y en este barco o nos hundimos todos o salimos a flote todos. Entonces ese barco tiene que tener en primer lugar, más allá de la corrupción, una visión de país. ¿Dónde El Salvador quiere estar en los próximos 5, en los próximos 10, en los próximos 15 años? Esa visión de país es como el mecanismo que permite que todos sepamos direccionar el esfuerzo. Otro aspecto que es fundamental para entender esta lógica es cuáles son las apuestas estratégicas. Aquí no tiene nada que ver la corrupción. ¿Cuáles son las apuestas estratégicas? ¿Cuáles son los motores de desarrollo que van a sacar adelante la economía del país? ¿Es la agricultura? ¿Es la industria? ¿Es una plataforma de servicios? ¿Qué es en lo que puede posicionarse el país en el mundo dentro de la realidad del siglo XXI? Vamos a ser un país exportador de flores, de lo que sea, pero saber que esté basado no en la parte de la circulación del capital, o sea, el consumo, sino que esté, y en los servicios, sino que esté en la economía real, en la producción. Y dentro de todo eso, por supuesto que habrá que ver que no se apropien de los recursos del Estado particular, con uso particular, que es esa visión minimalista, muy simplista, de hacer entender que todo el problema es la corrupción. No, por favor, el problema es que hay que establecer un consenso nacional en relación a dónde queremos llevar El Salvador, cómo superamos la pobreza. Sí, claro. ¿Puedo hacer una pregunta yo, sí, don Roberto? ¿Por qué no se llega a ese consenso? Porque hay intereses particulares que están por encima del interés superior de la gente. Ahí le estás dando la razón, ahí le estás dando la razón a Paul. La defensa no, porque la única razón de él es la corrupción, es decir, es una visión minimalista, totalmente como limitada a que aquí hay problemas porque hay corrupción. O sea, se termina la corrupción y se acaban los problemas. No es cierto, porque va a seguir existiendo pobreza, va a seguir existiendo desigualdad y va a seguir existiendo... te devuelvo la palabra a regresar inmediatamente, Paul, y entremos en materia de lo que plantea y deja establecido Roberto. ¿A dónde queremos llevar el país? ¿A dónde queremos estar? ¿Y cuáles son los objetivos que se deben de trazar para poder ir combatiendo todos los problemas que tiene el país, que es más o menos lo que está planteando Roberto? A mí me agrada porque aquí hay dos puntos de vista sobre cómo se ve pragmáticamente la realidad del país. Y hay que profundizar más en eso, porque me imagino que siendo ustedes representantes ambos de la sociedad civil, pues es entender que algo así también está pensando la ciudadanía, porque tú has dicho una cosa, Paul, y parece que es bastante, y es cierto. Dices tú, aquí la gente está más ocupada en saber que tiene que trabajar, que tiene que comer, que tiene que pagar los recibos, que en el tema de la corrupción. Pero es algo más o menos como lo que dice Roberto, que aquí lo que pasa es que hay que resolver primero el problema de la pobreza, de la desigualdad, el problema de la falta de oportunidades, antes de ir a pensar en el tema de la corrupción. Interesante planteamiento, lo vamos a seguir analizando adelante y quiero decirles que han llegado comentarios ya a las redes sociales, vamos a darle lectura más adelante y también veamos el otro tema. Arena, muy dura con el partido en el gobierno, con el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, dice, este no es el país que los salvadoreños queremos y además
plantea una cosa que es bien interesante. Solo hablan de los 7 años del presidente Salvador Sánchez Serén, pero ustedes mismos han coincidido en que la corrupción no es de 7 años atrás, es de hace 30, 40 años atrás. Inclusive si nos vamos a la historia, tú decías que fueron donde nacieron los primeros feudos fue la palabra que utilizaste, ¿no? Entonces, también no podemos ver a nuestra conveniencia o llevar agua a nuestro molino sin ver hacia adentro qué es lo que nosotros en qué hemos contribuido nosotros a que se agudice la problemática que tiene el país. Vamos a la pausa comercial. Les recuerdo que más adelante el segmento de Opinión Ciudadana y el Twitter @elinformantex, @tvablimostrar. Manden su comentario, por favor, ya están llegando muchos a nuestra cuenta de redes sociales. Regresamos, pausa. Roberto, le hacías un planteamiento en la pausa a Paul, le decías que hagan una cruzada para que se paguen más impuestos y tú vas a acompañarlo. Sí, son impuestos directos, porque no puedes castigar al que de manera igual al que está desempleado que al que tiene millones de dólares. Es decir, si yo compro una camisa, voy a pagar el 13% de impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, si tengo empleo o no tengo empleo. Si tengo cuentas en el banco o no tengo. Ese es un problema del carácter regresivo de la tributación. ¿Y se lo hacías porque crees tú que ese es más importante que el tema que abandera democracia libre que la corrupción? Porque si no hay ingresos, ¿cómo vas a poder tener más educación, más salud, más desarrollo? Hay que tener ingresos. Y las únicas 3 fuentes de ingresos del Estado son los impuestos, la deuda, pues si no te alcanza la plata tenés que prestar, y la cooperación internacional. Entonces, para que exista corrupción, tiene que haber algo que se pueda apropiar de carácter particular si es público. Para que exista corrupción, tienen que haber ingresos, y los ingresos del Estado, la fuente primaria, aquí en Noruega, en Suecia y en los Estados Unidos, son los impuestos. Totalmente de acuerdo con el lado de los impuestos, pero es más allá de las tasas de impuesto. Si nos ponemos a ver el impuesto sobre la renta en el país, solo hay 410,000 personas jurídicas y naturales que pagamos impuestos sobre la renta en el país, de un país de 6.5 millones. ¿Por qué es eso, don Roberto? Porque tenemos un sector informal que no es fiscalizado, que no contribuye. Y en donde se mueven millones de dólares. Millonadas. Entonces, si usted no fuerza que la sociedad contribuya parejo, entonces usted tiene que basarse en un sistema de consumo, que por pura casualidad significa que si usted hace sus trabajos en base a favorecer los intereses financieros, usted va a tratar de estimular que se le vendan sus productos. Entonces, usted al estructurar el gobierno de esa manera y en particular el sistema tributario de esa manera, usted lo que está haciendo es institucionalizando el tráfico de influencias y el manejo del Estado para el beneficio financiero. Y esos son actos de corrupción, don Roberto. Tenemos que dejar de analizar síntomas y comenzar a analizar causas. Parte del problema que nosotros tenemos es que no estamos viendo más allá de nuestra punta de nuestras narices, cuando el mundo entero está llegando a la misma conclusión que los problemas financieros que tenemos a nivel mundial son por tráfico de influencias, son por corrupción, son por el dominio de los pocos sobre los más, que es una prohibición en el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945. Si no lo queremos aceptar y no queremos ir a esa causa que nos está causando el dolor, entonces vamos a tener esto para siempre. Roberto. No,
hay que decirlo, hablar claro, la corrupción no es el principal problema ni del Salvador ni del mundo. El principal problema del Salvador y del mundo es la desigualdad, la exclusión social, la pobreza. O sea, ¿por qué los objetivos de desarrollo del milenio plantean que el combate a la pobreza es la primera cuestión fundamental para sacar adelante el mundo igual en El Salvador? Es decir, la pobreza condena a la gente a la enfermedad, a la ignorancia, a la falta de participación política, a la falta de ingresos para obtener las condiciones para tener una vida digna. Entonces, venir a hablar que la corrupción hoy es el leitmotiv, es la causa de toda la situación de cómo está el mundo, es una falacia, es verdaderamente una cuestión insostenible, no se puede sostener. O sea, vayamos a hablar claro, y hablar claro significa las bases estructurales de las dificultades de un país radican en la forma en que está distribuida la propiedad de las fincas, de las fábricas, de los bancos, de los centros comerciales. Ahora, en la Roberto, medida que la pobreza... no es que los ricos sean los responsables de todos los problemas que tiene No, El Salvador. el problema es que hay muy pocos. El problema es que hay que distribuir la riqueza. El problema no es que hayan ricos, sino que hay muy pocos. Ese es el problema. Ahora, por el otro tema, fíjate, los impuestos. ¿Cuánto habla el ministro de que hay ilusores y evasores y que no pagan sus impuestos? Pero él tiene las herramientas legales para poder fregarlos, pues. ¿Y por qué no los ocupa? Y no las ocupa. Entonces, ahí vamos a la doble moral, vea. Primero, andás dándote golpes de pecho diciendo que no tenés plata. Y decís que los empresarios son irresponsables y que hay un montón de empresarios que no han pagado los impuestos y que eluden y evaden. Pero como muchos no donan al partido. A ver. Como muchos donan al partido. Entonces, ¿cómo lo voy a perseguir? Porque voy a perder mi puesto, porque mi partido me va a quitar, porque la corrupción es la que premia. Perdóneme, regresamos al mismo meollo. Al final del día tenemos que abrir los ojos y dejar de darnos paja. Hablar claro significa dejar de hablar paja. Ajá. Yo no estoy en desacuerdo con los pasos que don Roberto está recomendando para revitalizar la economía, para revivir la economía, para tratar de beneficiar al ciudadano. Pero no se va a hacer si se están bombeando el pisto que viene de esa cooperación o que viene de los préstamos o que viene de los impuestos de los ciudadanos. ¿Por qué creemos o por qué será que los Estados Unidos han condicionado los 750 millones de dólares de la Alianza para la Prosperidad en la lucha contra la corrupción y el éxodo de niños? No, sí, o sea, la política norteamericana para Centroamérica y especialmente para el Triángulo Norte tiene fundamentalmente tres ejes. Cuando la administración norteamericana habla de dar ayuda al Triángulo Norte, lo hace primero para detener la migración. Claro. Ahí no hay donde perderse. El interés nacional, la política de seguridad nacional de Estados Unidos se complica, según la lógica de la administración norteamericana, por la presencia de migrantes en la frontera sur. Número dos, el narcotráfico. Por supuesto que el país más consumidor de drogas es Estados Unidos y el corredor más importante para el traslado de la droga es Centroamérica. Por aquí pasa, según la DEA, el 90% de la droga que llega a los Estados Unidos. Y tres, el lavado de dólares. No perdonan los norteamericanos esas tres cosas. No es que de repente ha habido una visión como más humanista, que les interesa el desarrollo de Centroamérica, porque ellos consideran que es importante para la humanidad que esta parte del mundo salga adelante. No, ellos tienen su agenda y tiene lógica desde el punto de vista pero además, de los intereses. acordate de quien paga el mariachi pide la canción. Pues pues. sí. Y si ellos te van a dar 750 te millones. van a condicionar. Claro. Por supuesto. Pero tomemos un paso atrás. ¿Por qué ese éxodo que está causando la migración? Porque la capacidad de la estructura productiva del país es tan pequeña que hay una oferta de trabajo tan grande que no encuentra empleo, no hay oportunidades, y entonces el país expulsa a su población. Segunda pregunta, ¿por qué el auge del narcotráfico en el país? Porque hay pobreza, porque la gente no encuentra porque trabajo y encuentra una forma de tener dinero rápido y fácil que le resuelva sus necesidades. Que el problema de la droga no es narcomenudeo aquí, no, es el transporte de la droga. Nosotros somos el carril de transporte. Claro, y hay una economía paralela a la economía formal
que se nutre del trasiego del... ¿Y por qué se del permite oro. que exista? Porque Porque no- las leyes no se enforzan. No, porque hay una corrupción y ahí sí tiene sentido. Muchas gracias. Y porque ha permeado el mismo Estado. Sí, hay jueces, policías, pero el problema del narcotráfico no es el principal problema de El Salvador, es que ahí está el sofisma, ahí está la debilidad estructural de ese planteamiento que orbita toda la lógica de la problemática del país alrededor de la corrupción. Verdaderamente a mí me impresiona porque yo en mi vida académica había escuchado una lógica que haga el eje articulador de toda la problemática de un país la corrupción. Eso ¿es importante? Sí. ¿Es lo más importante? No. Muy bien. Vamos a la segunda pausa. Muy interesante. Fíjate que por ahí están diciendo, bueno, esta base que hemos puesto en esta mesa de discusión, bueno, que ni falta nos hizo Facundo, tiene que ver con una cosa que ustedes también han insistido desde tu movimiento, Paul, que tú presides, y es la necesidad de una CICIES. Otra cosa fuera de la realidad. ¿Viste que te dije? Pausa comercial, la última de la mañana, y regresamos ya a discutir este tema en particular. Y siga mandando por favor sus comentarios a las redes sociales, los vamos a leer más adelante, y prepare su teléfono porque también venimos en el último segmento con las llamadas telefónicas para que usted tenga una participación activa. Este programa es para usted, por favor utilícelo, haga buen uso de él. Regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, estamos aprovechando el tiempo, el intermedio, para poder entender esta fase que se viene, que tenemos unos minutos por delante. Yo creo que es importante porque, a ver, la justificación de Democracia Limpia para la necesidad de instaurar una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción al estilo Guatemala, al estilo Honduras, que ha llamado la OEA, ¿verdad? Sí. Y ahí no hay más. Ese es un fenómeno muy particular de una realidad guatemalteca que tiene un condicionamiento muy específico que hace posible la creación de esa comisión. No estamos hablando de una institucionalidad mundial, la única comisión internacional en contra, primero, no de la corrupción, de la impunidad, es decir, del no castigo, especialmente a graves violaciones a los derechos humanos. Surge la CICIG, no porque sea hoy, porque la CIA le entregó a la CICIG la información de la línea para combatir la corrupción, ha devenido en un esfuerzo en contra de la corrupción, pero el origen primario de la Comisión Guatemalteca es en contra de la impunidad, y especialmente de la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Hoy ha devenido fundamentalmente en un como esfuerzo más en contra de la corrupción. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero además, y esto es la falla de origen de esa lógica de estar insistiendo en una comisión de este tipo. Primero, es inviable. ¿Por qué no tiene viabilidad? Porque para que pueda concretarse la idea de instalar una comisión... Tiene que pedirle el gobierno. Tiene que pedirle el Estado, porque es el gobierno que es el administra Sí. el aparato del Estado. Pues el gobierno le tiene que solicitar o a Naciones Unidas, en el caso O a la de Organización de guatemalteco, Estados Americanos, o a la OEA para que se instale. Eso es para empezar. Segundo, supongamos que se diera eso, que ya esto es política ficción. Supongamos que el gobierno dice, vaya, pues, que el único condicionante que puede permitir eso es la presión norteamericana. Tal vez si los norteamericanos le dicen al gobierno de El Salvador, mire amigo, si usted quiere la ayuda norteamericana, cree la comisión, como Joe Biden llegó a Guatemala a decirle al antiguo presidente
que le diera continuidad. Supongamos que se aprueba, hagamos política ficción. Para poder instalarla se necesita dinero, hay que buscar los donantes para que tenga la plata. Pero ese creo que no sería el problema, Roberto. Realmente porque va a Estados Unidos, da una plata, sí, la pues Unión Europea yo no da creo otra. que el financiamiento sea el problema. Después el verdadero problema es que el gobierno esté convencido de la necesidad de una comisión internacional. El problema por lo menos, es la falta de voluntad. No hay voluntad, eso está fuera de la realidad. Supongamos que hubiera, es política ficción, hay que conseguir el dinero, hay que instalar la comisión, hay que contratar, en Guatemala son 70 fiscales internacionales y otra cantidad igual guatemaltecos, hay que comprar vehículos, toda la infraestructura. Eso no es así nomás. Qué dolor de cabeza, mejor no hagamos nada. No, es que no, mejor fortalezcamos la institucionalidad salvadoreña, porque la muestra de incapacidad de decir, miren, no podemos, es decir, acudamos a la comunidad internacional porque está manifiesto que el Estado de Derecho, la institucionalidad salvadoreña no puede. ¿Y cómo vamos a fortalecer el Ministerio Público salvadoreño cuando tenemos al Club de Zorros decidiendo cuál zorro cuida las gallinas? El mismo Club de Zorros que decide quién va a ser el fiscal. El mismo Club de Zorros que decide cuánto dinero le van a dar o no al fiscal. El mismo Club de Zorros que lo presiona para que vaya en una dirección u otra. Y no déjenme parar ahí. Tenemos por ley, creo que es por constitución, 6% de nuestro dinero nacional se va para el órgano judicial. El abogado Herbert Danilo Vega, que se nos ha unido a la lucha contra la corrupción, que tiene una lucha personal contra el sistema judicial o la grasa del sistema judicial, él me cuenta que más de la mitad de los jueces, casi la mitad de los jueces han reprobado el examen del CNJ al menos una vez. Y hay como casi 35 que lo han reprobado cada vez que lo han tomado. Encima de eso, hay nepotismo dentro del sistema judicial. Hay tráfico de influencias, hay clientelismo. Los mismos fiscales le dicen, no, es que si yo voy a llevar a alguien de derecha a juicio, lo voy a llevar a tal juez porque ese sí me va a ayudar. Y si voy a llevar a alguien de izquierda, lo voy a llevar a tal otro. Entonces, si usted tiene un Estado de Derecho en desestado y un Ministerio Público que está controlado por los mismos buitres, ¿cómo diablos puede usted confiar en que cualquier dólar que usted le mete a ese Ministerio Público, ya sea Fiscalía o Corte Suprema de Justicia y Sistema Judicial, va a ser gastado con transparencia y va a ser utilizado para eliminar la impunidad? Y más del 95%. La conclusión es que vengan los extranjeros a resolvernos el problema. Imparcialidad, es la única manera. La única manera que usted va a poder asegurar que las cosas cambien es interviniendo a través de un nivel de imparcialidad. Y ahorita la parcialidad del Ministerio Público y del sistema judicial no le permite nada de esa imparcialidad. Y ahora estamos en presencia de la teoría de la corrupción como el leitmotiv, como la causa de todos los problemas de la humanidad. Verdaderamente es un aporte significativo, yo creo que hay que llevarlo al Nobel porque está elaborándose una teoría, un cuerpo de ideas que dice, miren, todo está mal en el mundo porque hay corrupción. Eso es nuevo, es un aporte. Verdaderamente hay que escribirlo, hay que hacerle un cuerpo de ideas, porque hoy estamos descubriendo la piedra filosofal. Es decir, lo nuevo es que el mundo está como está y está mal porque hay corrupción nada más. Eso verdaderamente es un aporte. Bueno, entonces vean, este es un buen punto antes de abrir el teléfono. ¿Podemos, crees tú, Roberto, aún los salvadoreños resolver nuestros problemas sin la intervención internacional, como lo ha planteado el presidente de Democracia Limpia? Pues y que, pues cierto, esa ha sido la bandera que ellos han enarbolado en los últimos meses,
que no ha sido sencillo porque les ha ido como en feria, ¿verdad? Sí, no, es que Y me han tratado de desacreditar mucho más fuerte que lo que está y haciendo es que aquí. porque está fuera de la realidad, porque es una quimera, es algo fantasioso que no llega a aprender, primero porque no está, no conecta con la realidad nacional, es decir, el hacer orbitar toda la problemática del país alrededor de la corrupción, no, yo lo puedo vaticinar aquí, no va a prosperar, porque no es ese el problema fundamental ni del país ni del mundo. Señor. 4 ejes de nuestra campaña. La primera es que la corrupción no prescriba, No, pues sí, incluyendo los delitos de corrupción. Bueno, y de- eso es bueno. eso es yo quiero a mi mamá, todos estamos de acuerdo en eso. incluyendo los delitos de delincuencia económica. Quiero a mi mamá. Eso está bueno, eso yo quiero a mi mamá, que Pues sí. todos queremos, ¿verdad? Todos queremos que no prescriban los delitos, todos queremos eso. Tú quieres a tu mamá, ¿no? Y Sí, yo claro, también, todos la queremos. amo. Bueno, Paul, termina tu idea. Segundo paso, que las elecciones de segundo grado sean despartidizadas a través de la inclusión de un elemento de participación ciudadana para volverse la conciencia de los diputados. Tercer elemento, que la ley de partidos políticos, si los partidos políticos, de acuerdo a nuestra Constitución, deben ser el vehículo a través de la cual la voz ciudadana es expresada, la intención ciudadana es expresada, que esa sea escrita por los ciudadanos. Y finalmente, pedir la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque eso nos trae una investigación imparcial y profunda que no tenemos una manera de tenerla sin eso por la situación del país. Pero ¿sabes, Paul, cuál es lo perverso? Que la partidocracia es sostenida con fondos privados, es decir, los partidos se sostienen, y ese es el gran problema de fondo del sistema electoral del país, que no se logra ni siquiera que los partidos hagan público quiénes son sus patrocinadores. Sí. Ya no digamos que exista aquí un control, porque en El Salvador el que tiene más patrocinadores gana elecciones, y es así también en la sociedad. Vales más y tienes más, y como partido tienes más posibilidades y tienes más dinero. Yo invitaría al organismo de Paul a que integre el quinto elemento. El financiamiento privado de los partidos debe controlarse. La cantidad, como es en Estados Unidos, si queremos usar ese como el paradigma de lo que puede ser lo bueno del mundo, en Estados Unidos hay control del dinero privado para el financiamiento de los partidos, y también asegurar de que rindan cuentas, es decir, cuánto dinero recibieron los partidos, en qué lo ocuparon, y no lo puedan ocupar únicamente en publicidad en tiempos de campaña, que lo ocupen para formar a sus militantes. Una de las miserias de la indigencia política del país es la falta de formación de los militantes Muy de bien. los partidos. Vamos al teléfono. Solo A ver, la rápido. respuesta ahí, le agradezco la invitación, pero ya estamos en esa fiesta. El proyecto de reforma de ley de partidos políticos contempla la representatividad del partido, la democracia interna y la transparencia financiera. Entonces, Sí. es uno de los 3 elementos de la reforma de ley de partidos que hay que hacer, y tiene que ser integral. No puede hacerse solo de uno de esos 3 ejes. Muy bien. A ver, Paul, voy al teléfono porque ya la gente está marcando las líneas telefónicas. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? ¿Desde qué punto de la República, amigo? Buenos días. A ver, adelante, ¿de dónde nos llama? Un saludo, Danilo Vega. de San Hola Salvador. Danilo, ¿qué tal? Por aquí un saludo para mi amigo Paul Steiner. Adelante. Yo creo que lo que más daño nos hace en este país es desprestigiar las ideas de otras personas y creer que solo mis ideas son las verdaderas y las válidas. Eso es lo más dañino que puede haber en este país. Me refiero a los planteamientos que está haciendo el señor Roberto Cañas directamente. No veamos el problema de El Salvador, como dice él, que el problema es la evasión de impuestos y que los ricos no pagan más. Eso es lo que él sostiene, y que ese es el problema de todo. El problema de la corrupción es realmente determinante en lo que está pasando en El Salvador. Veámoslo ahora del despilfarro que el Estado, el gobierno hace en el gasto público.
más de $1.000 millones. Estamos hablando de casi $90 a la fiscalía, $90 millones a la fiscalía, $242 millones a la PNC, $142 millones a la Fuerza Armada, 259 millones al órgano judicial, ponerle a la Procuraduría General de la República. ¿Cuánto gasta el gobierno en seguridad privada? ¿Cuánto gasta la empresa privada en seguridad privada? ¿Cuánto gasta el gobierno en publicidad? Estamos hablando de casi $2.000 millones, que esos deberían ir destinados a inversión, o por lo menos la mitad. Pero ¿qué pasa? Cuando venís y le das $22 millones en publicidad de parte del Ministerio de Turismo a Nayib Bukele, a una de sus empresas de publicidad, ¿cuánto de esos 22 millones en publicidad, cuántos 10 millones que le das al Ministerio de Educación para mejorar las escuelas, para construir mejores escuelas o para reparar las que ya están? O sea, va a inversión pública, pero no. Aquí hay un despilfarro en seguridad y hay un despilfarro en publicidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a otro punto de la República de El Salvador. ¿Desde dónde me llama mi amigo y su comentario? Muy buenos días, les saludo de San Miguel. Adelante, amigo. Pues fíjate que allá don Roberto Cañas se ve que está muy parcializado. Debe ser un poco neutral. Fíjese que él dice que para que las CICIG que funcionen el organismo del Estado. No, hombre, mire, si él estuviera en la oposición, por Dios que anduvieran quemando llantas y pidiendo las CICIG y no agarraron los fusiles para deponer a los gobiernos pues de antes. Que conste yo. Si agarraron los fusiles, ¿cómo no voy a pedir las CICIG? No, mire, el gobierno anda mal y la sociedad salvadoreña debemos unirlos para poder sacar a estos güeyes de la barranca, pues, a este montón de ladrones de cualquier partido. No le echen la culpa a los 20 años atrás, hombre. Es borrón y cuenta nueva. Les tocó mala suerte toparlos a ustedes, pues ni modo. Pues dejémosle un mejor El Salvador a nuestros nietos. Buenos días y adelante, señores. Muy bien, buenos días, gracias. Este llamado era de San Miguel y el anterior de San Salvador. Y todavía tenemos más espacio para más llamados al 22630023 y 22649179. ¿Desde dónde me llama y cuál es su comentario, mi amigo? ¿Desde dónde me llama y cuál es su comentario? Buenos días, desde San Salvador. Adelante, mi amigo. Solo quiero aportar, pues que me parece que en esta ocasión el licenciado Cañas ha demostrado otra vez su parcialidad con el FMLN. Okay. Por eso también creo que como académico se ve mal el poder hasta irrespetuoso contra el panelista, y realmente también por eso ya no lo invitan en Megavisión, porque tuvo un problema hasta con el presentador, así que hacerle el llamado que tenga más mesura. Buenos días. Gracias, sí, yo no creo que sea así. Yo creo que ha sido un debate de altura, de mucha altura. Yo lo considero así. Paul, tú no te has sentido agraviado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y además, mi amigo, el canal 19, que es de Megavisión, que no puedo estar hablando aquí de otro canal, usted ya te han invitado también, hombre. Y voy a estar mañana comentando el discurso del presidente. O sea que usted está confundido, mi amigo, y tiene derecho a tener su opinión. Claro, por supuesto. Esas son las ventajas de la democracia, ¿verdad? Podemos hablar y decir, yo creo que hasta el momento los llamados han estado dentro del orden del respeto y la tolerancia. Buenos días, su comentario, ¿desde qué punto de la República me llama? De San Salvador. Adelante, mi amigo. Vean, yo quería hacer algún comentario en relación a la situación que tenemos. Ajá. Indudablemente hay bastantes cosas que criticar, pero habría que proponer soluciones. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita, para mí, 3 problemas grandísimos que hay que resolver. Uno, indudablemente, que es la violencia, que ya por lo menos empieza a verse un poco de luz en el túnel. El otro problema que tenemos es indudablemente el económico. Pero el económico no se va a resolver. Miren lo que les digo, no se va a resolver si no se resuelven las pensiones. Porque el costo hundido que nos está llevando al barranco es ese pago de esos préstamos que tiene que hacer El Salvador para pagar las pensiones que les permitan a 2 bancos extranjeros apropiarse de las utilidades
de los aportes de los Muy bien. asegurados futuros. Muy bien. Gracias, muy amable. Muy fino. Vamos a ir a más comentarios en las líneas telefónicas. La gente está muy pendiente. Le agradezco. ¿Desde dónde? ¿Qué punto la República? ¿Y cuál es su comentario? Muy buenos días, de San Salvador. Adelante, mi amiga linda. ¿Cómo está? Bien, gracias. Es importante, don Roberto, que dejemos los esquemas del pasado. Las nuevas ideas tenemos que darle paso a las nuevas corrientes, porque si pasamos lo mismo, pensamos lo mismo y seguimos haciendo lo mismo, le hemos dado muerte a nuestra personalidad. Usted sabe que la Constitución dice salud, educación, trabajo, todo, y si me da la respuesta que eso lo tenemos ahorita, entonces yo le doy el ok. Muy buenos días y gracias. Muy bien, más llamados, todavía tengo un par de minutos. Buenos días, ¿desde qué punto la República me llama? Desde San Salvador. Adelante, mi amigo. Únicamente comentar que yo creo que va en la misma línea de la llamada anterior. Yo siempre he pensado que la deuda que nosotros tenemos es injusta e inmoral que tenemos. Yo creo que debe de haber aquí por parte del Estado investigar desde que este país comenzó a endeudarse a dónde fue a parar el destino de esos fondos, para qué proyectos, a dónde se invirtieron, porque me parece que tanto préstamo que ha habido para no tener el desarrollo que necesitamos, ahí ha pasado algo. Lo dejo para los señores que tiene usted ahí en la mesa. Muy bien, Gracias. bueno, con gusto. Más participación ciudadana es importantísima, empoderar a la ciudadanía, que la ciudadanía diga las cosas, que no tenga temor de decirlo. Gracias, este segmento es para usted. Buenos días, ¿desde qué punto la República me llama? De San Miguel. Adelante, mi amigo. De San Miguel, adelante, amigo, adelante. Fíjese que estaba viendo la ponencia de los dos invitados y me parece acertado en algunas posiciones entre unos y otros, ¿verdad? Algo de razón hay entre unos y otros. El único problema que siento es que en algunas ocasiones hay organizaciones como, le voy a poner por ejemplo, Aliados por la Democracia, que a veces ellos dicen defender el pueblo y todo lo demás que a la gente le gusta escuchar, ¿verdad? Pero yo tuve un caso aquí en San Miguel que, por ejemplo, uno de los portavoces, que hasta es el que más habla en esa institución, por decirlo así, estaba queriendo obtener favores de una institución pública donde yo andaba haciendo un procedimiento y queriendo sobrepasar el orden preestablecido en esa institución, que lo atendieran más rápido, que le hicieran el favor más rápido. Y entonces, y ahí es donde me pongo a pensar yo, o sea, somos portavoces de una democracia, de las mejoras para el pueblo, etcétera, lo que la gente o el pueblo quiera escuchar, ¿verdad? Pero nosotros no predicamos con el ejemplo, solamente. Gracias. Muy bien. Más comentarios, si no vamos a redes sociales. ¿Tenemos más comentarios a través de las líneas telefónicas? Muy bien, vamos a redes sociales porque voy avanzando y tengo que dar el tiempo a Paul Steiner y también a Roberto Cañas para que puedan responder los llamados que hemos recibido hasta ese momento. Vamos a redes. Mucha participación esta mañana, por favor, vean ustedes. Oni dice, empeño en qué. Aquí pasó lo de Brasil, quieren revertir la democracia y que perdieron sus privilegios y hoy son más programas sociales. Pedro Torres dice, por más gasto de publicidad que se critique, no olvidemos que el turismo está ingresando centenares de millones de dólares. Oni dice, el ciego jamás logrará ver, no pidamos peras al olmo, el que esté empeñado en ver que todo está mal, así lo hará. Alex Burgos dice, ¿a dónde estaban hace 7 años esos movimientos de la sociedad civil que hoy se rasgan las vestiduras? Y Eduardo dice, hay un giro de timón en la seguridad con el FES, centros penales más estrictos, baja en la señal telefónica, es
inédito creo que quiso decir. Chico dice, las medidas extraordinarias tomadas por el GOE están dando resultados y la población lo percibe. Alonso Luis dice, el sistema corrupto permite que unos pocos acumulen riqueza, pero el pago de impuestos lo dejan únicamente al pueblo. Carolina Bertrán dice, democracia, la regla de la mayoría con derecho para las minorías, logremos ver la realidad de los salvadoreños esta definición. Salmón Sánchez dice, pobreza y desigualdad es un problema estructural inherente al capitalismo, la corrupción está en la estructura del resultado. Dice Fernando Fuentes, dice, don Roberto, la corrupción no genera pobreza y desigualdad, ¿cuántos recursos le son robados al pueblo que no se entienden? Dice, y Gloria dice, no sé si por qué ha sintonizado tarde, pero don Paul no ha mencionado la necesidad de la SCIE. Como no, ya lo hicimos. Oscar Orellana dice, me extraña que tus dos invitados hablen de la migración como un fenómeno nuevo, señores, eso viene de décadas. Y Bessie Ríos nos mandó, creo que los poderes que dan financiamiento a los partidos, esos compran voluntades para tener leyes a la medida, dice. Y Herbert nos mandó pobres areneros entienden que no ver nada bueno el gobierno a falta de madurez, y nos mandó esto, mire, que dice, la madurez política es el recurso más escaso del país. Y Bessie me mandó otro, buena amiga Bessie, gracias por tu sintonía, qué bueno que se diga, hoy parece que la oposición maneja que tenemos corrupción desde hace 7 años. Y vamos a ir a otros comentarios que llegaron acá también a la cuenta de el programa. Dice, por ejemplo, José Hernández, los reales y verdaderos problemas de la población son los bajos salarios y los altos precios. El doctor Ernesto Yarvide, quien agradezco también su sintonía, los procesos burocráticos en El Salvador son excesivos y no hay seguridad jurídica, por eso no hay inversión extranjera. Y dice también el doctor Ernesto Yarvide, en el centro de San Salvador circulan diariamente miles de dólares y ese sector no tributa, solo paga a la alcaldía, pero no a Hacienda. Veré si hay un par de comentarios en la cuenta de este servidor para poder leerlos y también pues tener la posibilidad de darle lectura. Bueno, ahí está, cómo no, ya cargó, quiero ver, aquí, Alex Burgos nos mandaba bueno, esto ya lo leímos, gracias, y regresamos a la cuenta de, estas fueron las redes sociales, gracias a todos por la participación esta mañana, muchísima, me agrada. Caballeros, ¿qué les parece? Bueno, la primera impresión mía es la enorme cantidad de participación. Eso me parece que es muy bueno para el canal y bueno para el país, que muchas personas estén interesadas y se tomen el tiempo de usar las redes sociales o el teléfono para participar. Enhorabuena por el canal, enhorabuena por tu programa, porque hay audiencia, sí, hay definitivamente interés. Sí. Interactúan, eso es positivo. Nos ha costado, pero nos hemos metido en el corazón de la gente y en la mente de la gente y pues estamos tratando de hacer de nuestras posibilidades país también. Cuesta un poco, pero bueno, ustedes saben que El Salvador tiene que cambiar. Entonces el periodismo es una herramienta también básica para poder hacerlo. Paul, los comentarios. Fíjate que yo creo que tú acabas de resumir en lo que acabas de decir ahí. Cada quien lucha desde su trinchera. Don Roberto Cañas es un economista y él lucha desde el punto de vista económico. Nosotros, ciudadanos en democracia limpia, pensamos que el lado de la corrupción y la partidocracia es el mal que causa los problemas económicos que tenemos, pero es nuestra opinión y tenemos el derecho a tenerla. Totalmente. Sin embargo, tanto don Roberto como yo, los dos tenemos una asistencia semanal a un radio que sale y salimos en esa radio todas las semanas. Y a la entrada de ese radio hay un letrero que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Y es una verdad irrefutable. Pero Roberto sabe de dónde viene eso de solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Uh-huh. No creo que no lo sepan, ¿verdad, Roberto? Pero la verdad es que sigue siendo verdad hoy. No importa de dónde venga. Sí. Y no importa quién esté en el gobierno. Y no importa quién lo diga. Porque es el pueblo el que tiene que establecer el orden de cómo quiere que le manejen su finca. Sí. El día que nosotros los salvadoreños nos demos cuenta que la foto que está en el DUI dice quién es el dueño de la finca, no el peón que creemos que somos, y que los capataces que se la han tomado
tienen que hacernos caso de cómo queremos que nos la manejen. Esa transición de pueblo a ciudadanía nos va a ayudar a combatir la corrupción y mejorar la economía. Yo creo que aquí no estamos hablando de quién tiene la razón y quién no. Al final del día lo que importa no es quién tiene la razón, sino cuáles son los resultados de un mejor país. Que todos estamos ahorita en el piso, no tenemos ningún argumento. Lo que hay que hacer es levantarnos. Muy bien, Roberto. Bueno, hay que irnos al artículo 85 de la Constitución porque al final de cuentas tenemos que regirnos por el orden de la Carta Magna, es decir, mientras no se reforme la Constitución, estamos hablando fuera de la realidad. Y además los candados que tiene la forma constitucional del país hacen muy difícil las reformas porque hay que hacer la reforma y hay que ratificarla en la siguiente legislatura. El artículo 85 dice muy claramente, la única manera de representación política es a través de los partidos. Entonces no podemos ir con contra de la partidocracia porque es el harakiri político. O sea, lo que hay que hacer es transformar los partidos políticos y ir más allá, por ejemplo. Si la lógica de la democracia representativa, que es la que tenemos en el país, es que hay elecciones, en las elecciones se nombran candidatos, los candidatos llegan donde la gente le ofrecen un programa de gobierno donde hay promesas y le dicen al votante, mire, usted vote por mí que yo, si usted vota por mí yo voy a cumplir con estas promesas. Y parecería ser que hasta ahí se llega y ese es el problema. Mañana vamos a saber del dicho al hecho cuál es el trecho. A mí me gustaría oír con una mano el plan quinquenal y con otra los proyectos y los planes de trabajo hechos, cuánto es de las promesas electorales que hay en la plataforma de gobierno y en el plan quinquenal lo que se ha cumplido. Gracias a ambos. Roberto Cañas, analista político, catedrático, articulista y exfirmante de los acuerdos de paz. Gracias, Paul Steiner, presidente del Movimiento Democracia Limpia. Les extiendo la invitación para una segunda parte de esta discusión, de este debate que hemos tenido esta mañana. Muy, pero muy interesante. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas le digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso en la entrevista Hablemos Claro. Nos terminamos acá el programa, pero seguimos conectados en las redes sociales y recuerde el reprise de la entrevista Hablemos Claro en punto pasadita a las 10 de la noche, siempre después de Palco Deportivo. Un abrazo para todos.